¿Te gustaría entender cómo funciona el IVA y cómo afecta en tu negocio como autónomo? En este vídeo te doy las claves para dominarlo como un experto. ¡Empezamos! ¿Y qué es el IVA? Si quieres estar al tanto de las novedades para autónomos, suscríbete al canal. Bueno, el IVA es el impuesto sobre el valor añadido. ¿Y cómo te afecta a ti que eres autónomo? Pues bien, tú imagínate que quieres cobrar un servicio a un cliente tuyo y tu precio, ya has hecho tus cálculos y dices, vale, pues mi precio para este servicio son 50 euros. Pero aquí es donde entra a jugar el IVA. Tienes que añadirle un 21% que es el tipo general. Entonces, tú a tu cliente no le vas a cobrar esos 50 euros, que sería tu precio, sino que tienes que añadirle 10,50 en concepto de IVA. ¿Por qué? Porque Hacienda nos obliga a recaudar este impuesto. Y ese impuesto en ningún momento llega a ser tuyo, porque se lo tienes que entregar a la agencia tributaria. Hacemos en este caso de recaudadores para el... ¿Qué tipos de IVA existen en España? Pues tenemos el tipo general, que es el más común, que es el 21%. El tipo reducido, que es del 10%. El súper reducido, que es el 4%. Y también hay actividades que van exentas de IVA. Es decir, como norma general, vas a tener que aplicar el 21%. Pero hay excepciones. Por ejemplo, un restaurante aplica el 10%. El 4%, por ejemplo, el pan, es un alimento que lo consideran prioritario y le aplican un 4%. Y, por ejemplo, los servicios médicos están exentos de IVA. Bueno, estos son los tipos que tenemos en España. Actualmente es verdad que hay unos tipos transitorios que se van a terminar eliminando, por eso no te los voy a explicar en este vídeo. ¿Cómo se calcula el IVA en una factura que tú emites? Bueno, pues tienes que entender lo siguiente. La factura está compuesta, si vemos un precio final, por dos partes, la base imponible y luego el porcentaje de IVA. Imagínate que tu base imponible son 1.000 euros. ¿Esos 1.000 euros qué significa la base imponible? Que es lo que cuesta tu servicio, lo que quieres cobrar, 1.000 euros. Ahora le tienes que añadir ese 21%. Entonces tendrás que multiplicar esos 1.000 euros por 0,21 y te va a salir 210. 1.000 euros más 210 es lo que le tienes que cobrar a tu cliente. En total, 1.210. Si lo quieres calcular directamente el precio final, en vez de multiplicarlo por 0,21, tienes que multiplicarlo por 1,21 y te va a dar esos 1.210. A este IVA lo denominamos IVA repercutido. Tú como autónomo se lo repercutes a tus clientes y el cliente es el que lo paga. Tú como autónomo también tienes gastos, es decir, recibes facturas. Bueno, pues esas facturas le va a pasar lo mismo que a las que tú emites. Van a venir con una base imponible y un tipo de IVA. Imagina que eres un fotógrafo y estás alquilando una sala para hacer tus fotos en un coworking y recibes una factura por un importe total de 363 euros. Bueno, pues esa factura le pasa lo mismo. Está compuesta por una parte que es la base imponible y por otra parte que es el porcentaje de IVA. En este caso, la base serán 300 y el IVA serán los 63. ¿Cómo puedes calcular de un precio final la base imponible? Pues dividiendo entre 1,21. Si tú divides 363 entre 1,21, te va a quedar que la base imponible son 300. Uno de mis principales consejos que yo le digo a mis clientes es que esto lo tienes que entender como si fueran dos caminos. Imagínate que en una hoja de Excel cogemos y hacemos dos columnas. Bueno, mejor dicho, hacemos tres columnas. Una por el precio total, otra por la base imponible y otra por el IVA. Bueno, y aquí te voy a poner el ejemplo. Como te he dicho antes, hemos puesto como ejemplo los 1.210 de precio final.
Y aquí ves cómo automáticamente el Excel me lo transforma en base imponible 1.000 euros y el IVA. Ahora hemos recibido gastos. Vamos a poner aquí que este es el alquiler. Y me voy a poner el precio final, que eran 363. Y ahora aquí también vamos a poner la asesoría, que van a ser 121 euros. Ves cómo automáticamente me ha hecho los cálculos. Base imponible, la base imponible del alquiler y la base imponible de mis ventas. Por lo tanto, ¿cuánto dinero le debería yo pagar a la agencia tributaria? Pues en este caso me lo calcula aquí, 126. ¿Y de dónde sale este cálculo? Sale de restar estos 210 de aquí menos los 84. Por lo tanto, yo le debo a la agencia tributaria 126. ¿Por qué? Porque estos 63 y estos 21 ya se los he pagado tanto a la empresa del alquiler como a mi asesoría. Por eso me los descuento y además porque son gastos evidentemente que tienen que ver con mi actividad. Por eso yo siempre digo a mis clientes que este es uno de los consejos más importantes, que tienen que llevar dos caminos. Este es el camino del dinero que entra y que sale de tu empresa con tus costes, y esto simplemente es el camino de la recaudación de la agencia tributaria. Por eso es muy importante ser consciente de que son dos cosas distintas. Por eso una de mis recomendaciones es llevarlo en dos cuentas absolutamente separadas, porque así no confundes el dinero de tu negocio con el dinero del IVA, que en este caso es dinero que le tenemos que entregar tarde o temprano a la agencia tributaria. Como te he comentado en el ejemplo, una de las cosas más importantes para llevar bien la gestión en general de nuestro negocio y de nuestra vida financiera personal es tener todo separado. Es decir, tener tu cuenta personal, donde no mezclo con el negocio, y tu cuenta tú como autónomo. En este caso, como somos personas físicas, pues yo te recomiendo que te abras cuentas en dos bancos distintos, la personal y la del negocio. Y dentro de la del negocio también te puedes manejar con dos cuentas. Una para los impuestos y otra para la actividad. Y cuando te tengas que pagar la nómina, vamos a decir nómina porque en realidad no es una nómina, es el beneficio que te da tu actividad, te lo pasas a tu cuenta personal como nómina. Esta es la forma más sencilla que tienes para automatizar la gestión del IVA. Y como ves, con una hoja de cálculo, que en este caso es de Google Sheets, que es totalmente gratis y se puede hacer de forma muy sencillita, puedes ir controlando aproximadamente cuánto IVA te sale a pagar. Y así cuando la asesoría te presente los impuestos, bueno, pues puede que haya pequeñas diferencias, porque a lo mejor no todas las facturas que tienes son deducibles, o hay facturas que eso te puedes deducir en parte. Bueno, a lo mejor no te coincide 100%, pero te va a dar una idea muy aproximada de lo que tienes que pagar, y así evitamos sustos innecesarios y sobre todo que te desestabilicen tu economía, porque ese tipo de golpes, aunque no sea mucho dinero, que sean 500, 600, te pueden desestabilizar y te pueden hacer que entres en una rueda que luego es muy difícil de cortar, empezar a pedir aplazamientos o voy debiendo dinero a alguien, y esto se complica mucho y al final, teniendo un negocio que da dinero, por no gestionarlo bien, se termina yendo al garete solo por la mala gestión de los impuestos. Espero que te haya quedado claro que es muy importante que entiendas cómo funciona este IVA para, sobre todo, como te he dicho, evitar sustos. Y sin nada más, espero que te haya servido. Comparte este vídeo con más autónomos que creas que le puede venir bien y te deseo que pases un feliz día. ¡Chao!